La entrevista Prime. Gracias por acompañarnos en la entrevista Prime de Mega Noticias Ahora. Anoche, después de arduas negociaciones, finalmente la Comisión Mixta del Congreso llegó a un acuerdo para sacar adelante la llamada ley corta de ISAPRES y se despacha ese acuerdo rumbo al Senado para que sea votado el día lunes. Hablemos de qué es lo que contempla ese acuerdo y lo que debería eventualmente ocurrir en los próximos días para dar cumplimiento a fallo de la Corte Suprema. Lo vamos a conversar con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, Ministra, gracias por la invitación. Sí, déjeme preguntarle primero, ministra, si en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que contempla hasta ahora el acuerdo que se alcanza en la Comisión Mixta y que de no haber alguna dificultad debería entonces ser aprobado por ambas cámaras del Congreso? Bueno, el acuerdo lo que considera es justamente lograr aprobar el proyecto de ley corta que contiene primero todos los mecanismos necesarios para que se suspenda el cobro en exceso, que es lo que mandató la Corte ya en noviembre del 2022, que se haga el cálculo de aquellos cobros en exceso que se hicieron en el pasado y los mecanismos justamente para hacer efectivo ese pago, junto con otras medidas que ayudan a mitigar el impacto financiero de esta sentencia. Recordemos que las sentencias son muy justas en relación a temas que llevaron a la judicialización de las ISAPRES por distintas razones, todas relacionadas a los distintos elementos que tienen que ver con el precio pactado de las ISAPRES, pero que efectivamente su cumplimiento impone un impacto en la estabilidad, en el equilibrio financiero de la industria, que pone en riesgo la estabilidad del sistema y con eso arriesga la estabilidad de los prestadores y de las garantías y servicios que reciben no solo los asegurados del sistema privado, sino que también a través de las externalidades, de los efectos colaterales en el prestador, también podría afectar a las personas que están en el seguro público. Entonces el proyecto contiene los mecanismos necesarios para que se implementen los mecanismos de pago de una manera que sea compatible con una estabilidad del sistema, y además se aprobó la modalidad de cobertura complementaria para el FONASA, lo que nos permite que el seguro público tenga una nueva modalidad en la que va a trabajar con seguros privados a través de licitaciones, seguros privados que van a dar una cobertura financiera adicional a lo que hoy día existe en la modalidad de libre elección, es decir, también en la posibilidad de las personas de ir a prestadores privados, pero con una mejor protección financiera. Entre las cosas que son beneficiosas de lo que va en el proyecto, bueno, el tema que se suspende el cobro en exceso, se acaba la discriminación por sexo, porque la tabla única de factores no hace diferencia por sexo, se establece un itinerario claro para acabar con las otras discriminaciones del sistema ISAPRE a través de un proyecto que nos obligamos a presentar antes del 1 de octubre. A las personas mayores de 80 años se le va a pagar el cobro adeudado en 2 años y a las personas mayores de 65 años en 5 años, en un contexto general de 13 años. Hay modalidades de pago adicionales a las que teníamos antes de esta tramitación en la mixta, que es, por ejemplo, el tema de bonos, ministra, que se agregó en la Cámara de Diputados, que fue una solicitud transversal. ¿Sí? Sí, es que vamos por parte para que podamos ir desarrollando y haciéndole, digamos, doble clic, ¿no? a cada una de estas cosas que está planteando, o al menos a la gran mayoría, para poder comprenderlas un poquitito mejor, ¿no? Hablemos primero de esta deuda que se cobró en exceso. Sí, por supuesto. ¿Cómo se devuelve esta deuda que se cobró en exceso? ¿Cuáles son las modalidades de pago para entender cuál sería la fórmula que se establece y en un plazo exactamente de cuánto? Ya, bueno, primero, Juan Manuel, los cobros en exceso se han mantenido porque todavía no se da cumplimiento a la sentencia. Entonces, una cosa muy importante del proyecto de ley es que va a permitir que la superintendencia emita la circular que va a suspender los cobros en exceso. Y eso es un beneficio directo para las personas porque van a dejar de pagar una cantidad que para la Corte no estaba justificada. Entonces eso es lo que produce una reducción de los ingresos de la industria, porque se va a suspender el cobro en exceso. Además, la Corte mandató a que se calculara cuánto se había pagado en exceso en el pasado desde la fecha en que debería haber entrado en efecto la tabla única de factores en los contratos que no la ocupaban. ¿Qué plazos se dieron para pagar esta deuda? En el fondo, que
primero tienen que las ISAPRES informarla a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud va a hacer una circular en la que les va a pedir que ellos le informen cuánto es lo adeudado persona a persona. Eso se va a abrir una cuenta en UF a nivel individual de las personas. Tiene que informar la ISAPRE de un plan para el pago de estas deudas, con un plan de ajustes de cómo mejorar la eficiencia de la ISAPRE y una eventual solicitud de alza si es que lo logran justificar. Perfecto. El plan de pago, que es lo que usted me preguntaba directamente, va a tener un plazo total de 13 años, pero máximo, durante todo ese periodo no van a poder retirar utilidades las ISAPRES, haciendo con esto un incentivo a que abrevien los plazos. Dentro de ese plazo de 13 años, a las personas mayores de 80 años se les tiene que abreviar el plazo de pago en 2 años, porque las personas mayores de 80 años representan aproximadamente un 10% de las personas a quienes se les adeuda. Entonces se puede pagar la totalidad de la deuda, del cobro en exceso, a ellos en un plazo de 2 años. Y los mayores de 65 años se les va a pagar la totalidad de la deuda a ellos en un plazo máximo de 5 años. Hasta antes de la mixta estábamos en 6 años, ahora se abrevió a 5 años. Así que en el contexto de un plazo general de 13 años, los grupos de mayor edad van a recibir los pagos con anterioridad. ¿Cómo se paga? La Corte definió que se tenía que pagar vía excedentes. ¿Qué son los excedentes? Son un dinero que se disponibiliza mes por mes en las cuentas de los afiliados y que ellos pueden utilizar en copagos o, por ejemplo, en productos de farmacia, de acuerdo a lo que hoy día es la práctica habitual de los excedentes. Una vez al año, si la persona no ha usado los excedentes a través del año, se le paga en efectivo la cantidad que aún no ha utilizado. A esa modalidad, que es la modalidad estándar, digamos, de los excedentes, se ha agregado la posibilidad de que las ISAPRES ofrezcan bonos de deuda en forma voluntaria y, por supuesto, a voluntad del afiliado si lo acepta o no. Y ahora también se agregó la posibilidad de un pago en efectivo, que se le ha dicho el pronto pago, en el cual se le pueda pagar en una sola oportunidad el total de lo adeudado. Eso también lo tiene que incorporar la ISAPRE en su plan de pago, con una tasa de descuento que está definida también en el proyecto de ley, que es la tasa convencional. Entonces las personas, si es que el ISAPRE le ofrece en su plan de pago, sí, déjeme hasta la tasa máxima convencional. Estos siempre son techos. Claro, son techos. Déjeme volver un paso atrás. Primero, cuando hablamos de la deuda que se cobró en exceso, entendemos la deuda que se cobró en exceso, la que debería entonces devolver la ISAPRES, pero descontando aquellos excedentes, me imagino que ya se han pagado. Por eso es que habían 2 cifras que andaban dando vueltas, ¿no? Porque sí, claro, eso se repuso ese artículo. Perfecto. Así es, claro, así es. Que es bueno hacer esa precisión. Ahora, usted dice, si yo me devuelvo a través de excedente, primero, y esta es una gran duda que probablemente más de alguno que nos está escuchando en estos momentos, no está viendo, debe tener, ¿no, ministra? Que la ISAPRE le va a decir a la superintendencia, esto es lo que se le debe a cada cotizante, a cada usuario de ISAPRE. Pero ¿cómo sabe uno si efectivamente la información... Persona a persona. Claro, persona a persona. Si la información que se entrega es una información fidedigna. Bueno, para eso está la superintendencia. De hecho, la ley crea un consejo asesor para la superintendencia con el fin transitorio, con el fin de revisar justamente el plan de pago, el plan de ajustes y si es que requirieran la solicitud de alza extraordinaria. Entonces, además de los mecanismos propios de la superintendencia, que tienen todos los elementos como para supervigilar este cálculo, además va a contar con el auxilio de un consejo asesor. Ya, perfecto. Una vez que está hecho ese cálculo y aparece esta idea de excedentes, si yo no usé los excedentes, ya sea a través de copago o a través de compras, por ejemplo, en farmacia, usted dice que una vez al año me van a depositar en mi cuenta. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, me fui de la ISAPRE a FONASA o ya no estoy en esa ISAPRE y me cambié a otra? ¿Qué ocurre si me fui al sistema público o me cambié de ISAPRE? ¿Qué ocurre con lo que me deben? Bueno, bueno, en el caso de las personas que estaban afiliadas al momento de la sentencia, ellos son las personas que en el fondo están beneficiadas por la misma sentencia, que esto fue, digamos que en noviembre del 2022. Así es. Esas personas, si se han cambiado a otra ISAPRE, la ISAPRE en la cual se incurrió, digamos, el cobro en exceso, tiene que pagarle y para eso tiene los RUT y todo de las personas y tiene que, de hecho, informarlo en el cálculo. Si las personas, y le puede disponibilizar en una cuenta individual que tiene que abrir a través del RUT, que es la misma mecánica que tiene con su ISAPRE en la que está ahora, en el fondo va a poder hacer uso a través de su RUT de esos excedentes, aunque eso lo está pagando no la ISAPRE donde está ahora, sino donde estaba antes. ¿Se entiende eso, no? Sí, se entiende. O sea, la obligación
sigue Queda a la asociada a Minut, en el persona. fondo. O sea, la ISAPRE no puede extinguir la obligación. Claro. Lo mismo pasa con FONASA, probablemente con FONASA también exista esa posibilidad. Estábamos conversando justamente ayer con el superintendente, él tiene que dar esa instrucción, existe la misma obligación. O sea, con la gente, si se ha ido a FONASA y estuvo con contrato al momento de la sentencia y su contrato tenía una tabla antigua y producto de la tabla única de factores se estima que esa persona se le cobró en exceso por un periodo, a esa persona también tiene derecho a esa devolución y también se le tiene que disponibilizar mes por mes, una vez al año, o pagarle un bono o en efectivo. Perfecto. Déjeme preguntarle ahora, ministra, porque al mismo tiempo se sabe que las ISAPRES van a poder, y de hecho es lo que ha venido haciendo, ¿no? Haciendo un alza en el plan a partir de los cálculos que se hacen y a través ahora del sistema del ICSA, ¿no? De un incremento en lo que podría llegar a costar el plan. Pero déjeme preguntarle porque también se les va a permitir una alza extraordinaria que tiene un techo de hasta el 10%. Expliquemos cómo se justifica esa alza y cómo eventualmente no podría quedar la idea de que a través de esa alza en el fondo me suben el plan para que las ISAPRES puedan capitalizar a fin de poder devolverme después. Y en la práctica yo terminé pagándome a mí mismo. Sí, bueno, eso es bien importante de explicarlo. Efectivamente, lo que nosotros establecimos en el proyecto de ley es que las ISAPRES, primero se calcula la deuda y después se establece el plan de pago. Dado que la sentencia esta de la tabla única de factores reduce bruscamente los ingresos, justamente junto con la sentencia que ya está en efecto, que fue la que suspendió o retrotrayó el cobro de la garantía GES, que eso la gente ha percibido que hubo una disminución en lo que se le cobraba, también nosotros ya implementamos la suspensión del cobro de los menores de 2 años. Entonces, todas estas obligaciones efectivamente implican un impacto financiero que la ISAPRE tiene que mitigar de distintas formas. Primero, nosotros lo que le estamos pidiendo, como mencioné en el plan de pago, tiene que también ofrecer un plan de contención de costos. Es decir, que aquí no es que se transfiera el esfuerzo a todas las personas, sino que lo que tiene que hacer la ISAPRE es justamente hacer un uso más eficiente de los recursos y ofrecer medidas que van a ser revisadas también por el Consejo referente a cómo va a reducir sus gastos de administración y venta, cómo va a ser un uso más efectivo, y para eso también la ley la faculta con algunas herramientas que le van a permitir ese uso más eficiente de los recursos, como es, por ejemplo, la posibilidad de pagar por paquete de prestaciones en vez de prestación a prestación, es decir, por solución de problemas en vez de prestación a prestación, lo que aumenta mucho el gasto, la ineficiencia en el sector. Y el techo, perdón Juan Manuel, el techo que se calculó para el alza, justamente la forma de cálculo exige que la ISAPRE tenga un esfuerzo financiero, tenga que hacer un esfuerzo también para lograr ese equilibrio financiero. O sea, no permite que haya un traspaso total de sus necesidades de equilibrio hacia las personas. Cuando usted dice, para que se entienda bien, que se plantea que la ISAPRE ahora tengan que pagar por paquete de prestación en lugar de estar pagando por separado, en el fondo, quiero ver si entendí bien lo que usted describe, pero esto ya no es como pagarle, por ejemplo, al cirujano, al anestesista, al camillero, sino que pagar por la operación completa, en el fondo. Claro, así es, eso es. Tiene unos nombres más sofisticados, como el grupo relacionado a diagnóstico, que es lo que está implementando FONASA, o los pagos PAD, que son de copago conocido, ambos tipos de herramientas, y se habilita a las ISAPRES para tener un pago vía estos grupos relacionados a diagnóstico, que es una forma de financiar la atención de salud más eficiente porque se paga por resultado. Entonces se reduce el incentivo a aumentar el número de prestaciones para resolver cada problema de salud. Ahora, van a tener que justificar entonces el alza, van a tener que siempre justificar, como ya viene ocurriendo, el alza que se hace a través del cálculo del ICSA, y al mismo tiempo también, porque así lo resuelve la justicia en otro fallo, el alza que tenga que ver con cuando presenten, por ejemplo, una prima GES. Ambos fallos, por decirlo así, de la Corte Suprema implican inevitablemente una reducción de ingreso. Por lo tanto, lo que se ha estado cuestionando es cuánta viabilidad se le puede dar al sistema. ¿Usted queda con la idea de que con este proyecto, tal cual como se acordó, al menos en la Comisión Mixta, se cumple, primero, el espíritu de los fallos de la Corte Suprema y al mismo tiempo el otro objetivo, que es darle viabilidad al sistema para que no caiga?
Sí, nosotros pensamos que se cumple en el sentido de que efectivamente que hay medidas como por ejemplo los plazos de pago que son prolongados, nosotros reconocemos que están prolongados, por eso es que para los grupos de mayor edad se abrevian esos plazos que permite aplanar un poco la necesidad relacionada con el pago de la deuda, el hecho de que, por ejemplo, todos los nuevos contratos tengan que ser en la cotización legal, que se acaba con parte de lo que es la tarificación por riesgo, en que las personas le ofrecen planes por debajo de la cotización legal, y eso lleva por una parte a prácticas de descreme en el sentido de captar a los cotizantes netos en el sector privado, porque ellos no van a utilizar el servicio de salud y sin embargo no contribuyen en forma solidaria al resto de la cartera. Eso por una parte lleva al sistema, lo acerca a las reglas de la seguridad social, pero también le da más estabilidad financiera. Y justamente este tema también de la eventual alza, si es que la requirieran, si la lograran justificar, también ayuda. Y eso también ayuda, Juan Manuel, en otro elemento, que es cuáles son las causas de la judicialización. Fueron tres, que son los tres elementos del precio pactado de la ISAPRE: el precio base del plan, la tabla única de factores y la prima GES. Claro. El precio base ya ha dejado de ser judicializado desde que la Corte Suprema mandató a la Superintendencia de Salud a que verificara esas alzas cuyo techo es el índice de costo de la salud, es el techo. Es el techo. Entonces, una vez que se estableció ese procedimiento ya no se ha vuelto a judicializar. Ahora con llevar los contratos a la tabla única de factores se acaba esta otra causa de judicialización, que es la aplicación de distintas tablas de factores, que es lo que ocurre hasta hoy día, porque van a ir todos los contratos a la misma tabla única de factores. De factores y también en el proyecto de ley se establece una tabla de factores, recordemos que por edad, porque hay dos grandes elementos que contemplaba la tabla de factores, que cada ISAPRE, digamos, calculaba según sus propios criterios, ¿no? Uno era por edad y otra también tenía que ver con género. Con sexo, claro. O sea, la tabla única de factores, las tablas distintas discriminaban por edad y sexo. Claro. Y con la tabla única de factores se acaba con la discriminación por sexo, que eso también es muy relevante en el sentido de que se habilita esa discriminación, que en realidad que se acabe con esa discriminación, que la verdad es que es bien oprobiosa para cualquier sistema de salud. Y máxime cuando el sobrecargo en el caso de las mujeres es por la función de reproducción, en la cual concurren ambos sexos. Entonces es más injusto todavía. Entonces se acaba con esa discriminación y con esa causa de judicialización. Y lo del GES también lo incluimos en la ley. También está una regulación para verificar las alzas de las primas GES, de manera que también cierra esa otra causa de judicialización. Ya. Déjeme preguntarle, porque usted lo mencionó al comienzo, pero creo que es importante también. Dice, porque a propósito de lo que estamos conversando de esta tabla de factores, que son el factor sexo y el factor edad, el factor edad no está contemplado ahora, pero hay una idea, ¿no?, de integrarlo en alguna discusión legislativa posterior, en lo que algunos podrían denominar quizás la ley larga. Hay un compromiso, más que una idea. Sí, es un compromiso. Ahora, déjeme preguntarle esto, ministra. Si la ley corta terminó siendo larga, la ley larga podría terminar siendo eterna, de partida. Es que es un temor, ¿no? Pero es necesario también regular el tema de la edad. Y le pregunto si efectivamente aquí se le quiso dar viabilidad al sistema. ¿No se corre el riesgo de haber postergado esta otra discusión y que luego, cuando aparezca esta otra discusión, vengan de vuelta a la ISAPRE y digan, no, que sabe que ahora sí que con esto que nos acaban de imponer va a ser imposible que podamos darle viabilidad al sistema porque nos están cambiando la regla del juego de nuevo? Mire, no, porque la verdad es que en la ISAPRE hoy día hay 3 discriminaciones que se están poniendo a fin a una de ellas, que es la discriminación por sexo, la discriminación por edad, y también está la discriminación por estado de salud. Exacto. Que en realidad, como decía yo, es bastante aberrante de que un seguro que usa la cotización obligatoria de la salud se permita no aceptar a personas por la condición de salud. El descreme, la preexistencia. Porque eso efectivamente deja fuera y no permite la movilidad. Entonces, lo que nosotros tuvimos que comprometernos, que fue parte de la negociación, porque nos pidieron que lo incluyéramos ahora. Nosotros dijimos, es que no se puede hacer en este proyecto de ley que tiene por objetivo cumplir con las sentencias, porque acabar con la discriminación
por edad y por estado de salud, la verdad es que requiere un diseño, requiere mecanismos que hagan viable ese fin, justamente para no generar otra crisis, y eso tenemos que estudiarlo con cuidado y discutirlo adecuadamente en un proyecto que nos comprometimos a presentar antes del 1 de octubre. Entonces, entre las cosas que se acordaron, justamente se señala un itinerario con hitos, un hito claro, que es presentar un proyecto al 1 de octubre, ciertamente que, como tú bien dices, Juan Manuel, está el tema de cuánto se demora la tramitación de los proyectos, pero en eso también hay un compromiso conjunto tanto del Ejecutivo como del Congreso de tramitarlo de forma rápida, de manera de acabar con esos elementos de discriminación en el sistema privado que además lo alejan de los principios de la seguridad social. Con esto de que parte del cobro del 7% obligatorio, que implica de que quienes generaban excedentes no van a generar excedentes, ¿qué ocurre con esas personas, ministra? Esas personas se les tiene que ofrecer servicios adicionales a cambio de no generarle excedente. Nosotros pensamos que eso contribuye mucho más a una mayor protección de salud, que es más beneficioso y que es el principio de la seguridad social, que la cotización se use para salud, para mejores coberturas de salud y no en situaciones, en productos que en realidad incluso el precio que se cobre por esos productos no necesariamente uno tiene tanta claridad de cómo se define o a qué tipo de estrategias responden, sino que sea utilizado directamente en beneficio de salud. Ministra, déjeme... Entonces a la persona se le va a ofrecer eso, se le tiene que ofrecer esos servicios adicionales de cobertura, básicamente para las atenciones hospitalarias y de consulta y exámenes. Hablemos un segundito porque creo que me quedó pendiente esto y creo que es bueno que la gente también logre comprenderlo porque hay muchas dudas sobre cómo opera actualmente el sistema. Porque sí, se ha hablado es complejo. Sí, es complejo, pero siempre es importante también generar esta, creo yo, educación cívica, ¿no? Se habla de las famosas adecuaciones al año 25, 26 y 27 con el ICSA como referente, digamos, como techo, ¿no? Sin el amortiguador que de alguna manera podría entregar FONASA. Explicamos un poquitito ¿qué es lo que permitiría en la práctica? Porque esto en la práctica permitiría, digamos, sin ese amortiguador subir el techo, ¿no? Expliquemos un poquitito qué es lo que es las adecuaciones a los años 25, 26 y 27, porque varias personas he visto en las discusiones que no logran comprender exactamente a qué se refiere. Sí, bueno, hay que entender que todos los años el mecanismo regular de reajuste del precio base tiene una mecánica que se definió en una ley y que utiliza para establecer un techo de esas alzas que antes eran unilaterales y sin techo y que se habían judicializado, y tener, por lo tanto, un umbral máximo de variación que es el índice de costo de la salud. Entonces, ese índice de costo de la salud se aplica anualmente, se aplicaba en el mes de junio. Nosotros este año lo adelantamos a marzo, pero va a durar hasta septiembre del 2025 en compensación a que se adelantó justamente para dar mayor estabilidad a la industria producto de la sentencia GES. Entonces lo que se acordó ahora es que efectivamente esa mecánica de cálculo que se modificó para el reajuste de este año se va a mantener por 2 años más o hasta que nosotros emitamos una nueva normativa, lo que ocurra primero. ¿Por qué nosotros tuvimos que asumir ese compromiso? Primero, nosotros estamos conscientes de que el índice de costos de la salud, y así se discutió en la comisión asesora que hizo la Comisión de Salud del Senado, de que en realidad la mecánica actual de cálculo del índice de costo de la salud no contribuye a generar mayor eficiencia en el sector, sino que no tiene los suficientes incentivos para mayor eficiencia efectivamente al contener el factor FONASA como ponderador ayuda a que sea, en el fondo, que tire hacia abajo ese techo, pero la mecánica de cálculo no es suficiente para incentivar la mayor eficiencia, por lo tanto estábamos de acuerdo en que ese cálculo hay que cambiarlo y hay que mejorarlo. Y de hecho esa propuesta estaba en el proyecto de ley que nosotros aprobamos en el Senado, donde había un consejo consultivo de carácter permanente, una de cuyas tareas iba a ser mejorar el cálculo del ICSA. Cuando fuimos a la Cámara de Diputados, que se cambió el sentido del Consejo Consultivo y lo dejaron como un consejo transitorio solamente para fines del plan de pago, porque ya también en el Senado nos habíamos comprometido a ingresar un proyecto de ley o varios proyectos para que mejoren
que acaben con las discriminaciones y también para mejorar lo que es la gobernanza de la Superintendencia de Salud, lo que crearía ahí un consejo de carácter permanente o mejoraría incluso la posibilidad del gobierno corporativo de la Superintendencia de Salud, y ahí estaría la tarea el recálculo del índice de costo de la salud. Entonces el compromiso en definitiva es que este índice de costo de la salud se tiene que modificar, tenemos que estudiarlo, y mientras no se estudie se va a mantener la mecánica de cálculo que tuvo este año, y lo que se mantiene es la mecánica de cálculo, no el guarismo, puesto que este año, recordemos, siempre es un techo, el techo fue del 7 y finalmente el promedio del alza fue de 3, o sea, no es que se le aplique ese ajuste todos los años, el mismo ajuste, y que todas las ISAPRES puedan subir al techo. Ya, se me va el tiempo, tengo varias preguntas todavía pendientes, así que son preguntas bien cortitas. Yo sé que preguntas cortas, pero a veces tienen respuestas que requieren un poco de contexto, ¿no? Pero, sí, perdone. ¿Qué ocurre si una ISAPRE aún así quiebra en el caso de llegar a este acuerdo y este proyecto sea aprobado? ¿Qué ocurriría con a las personas a las que esa ISAPRE les adeuda? Bueno, en el caso de insolvencia existe, digamos que la Superintendencia de Salud tiene entre sus fines el mantener la estabilidad del sistema, y él tiene una serie de mecánicas que tratan de reducir el riesgo de quiebra. O sea, entendamos que hay una serie de mecánicas relacionadas con, primero, que los indicadores se deterioren, que hay se define un interventor, es decir, una serie de procesos que tratan de reducir el riesgo de quiebra. En caso de quiebra, efectivamente, bueno, como en todos los procesos de quiebra, existe una forma de pagar a las distintas personas. En el proyecto de ley se le ha subido la prioridad a la deuda de las personas dentro del contexto general de lo que es una quiebra, y lo que también se ha salvaguardado en el caso de la quiebra, que nadie quiere que ocurra, y que por eso están todos estos mecanismos de estabilidad financiera, y que también la ISAPRE tiene que hacer su esfuerzo justamente para responder y lograr cumplir con sus obligaciones, está el hecho de que si hubiese una insolvencia, las personas pueden ser asignadas a través de un proceso que está regulado a otras ISAPRES, y en ese proceso no se puede exigir la declaración de salud. Ya. Segundo, entre las resoluciones de la justicia, lo que ya se ha regulado respecto del alza de los planes, más este proyecto, que tal cual como está, si es que llega a ser aprobado, ¿usted cree que se terminan las permanentes judicializaciones, más allá del derecho de cada quien de recurrir a la justicia cuando sí lo estime conveniente? Pero teníamos a la justicia operando la mitad del tiempo prácticamente en resoluciones que tenían que ver con la ISAPRE. Y más de la mitad del tiempo. Sí. Justamente ese fue el problema, que la desregulación de la industria llevó a justamente esta situación, que finalmente a nosotros nos tocó en este gobierno que la Corte Suprema dictara estas sentencias de alcance general que tienen una connotación que nos llevó a tener que presentar un proyecto de ley para cumplirla. Pero ciertamente lo que hemos tratado, otro de los objetivos del proyecto, es cerrar todas las causas de judicialización. Ciertamente, como usted dice, la gente siempre va a poder recurrir a la justicia, es su derecho, pero es distinto el que si se va a acoger o no. Lo hemos visto, de hecho, desde que fue la primera sentencia de la Corte, porque fueron 3, la del precio base, que es el que usa el índice de costo de la salud, el ICSA, como techo de cálculo. Una vez que la Corte le exigió a la Superintendencia el proceso de verificación, todas las reclamaciones posteriores fueron desestimadas. Perfecto. Entonces ya hemos visto que esa sentencia tuvo ese efecto. De hecho, esa sentencia se está traduciendo en un proyecto de ley para que sea una ley y no una sentencia solamente de la Corte Suprema, que en este momento está en el Senado y ya está en vigencia, y ya se ha visto el efecto en reducir el que continúen los procesos, sino que más bien se desestimen, y nosotros esperamos que eso sea lo que ocurra, tanto con el tema de la tabla de factores como con la prima GES. ¿Cree, ministra, que corre riesgo el acuerdo alcanzado en la comisión mixta en la votación en las cámaras, y particularmente no sé, es que hay un sector del oficialismo y algunos parlamentarios del socialismo democrático que han dicho que incluso están declarándose en reflexión o que eventualmente podrían votar en contra porque consideran que esto es un perdonazo? ¿Corre riesgo el acuerdo de la comisión mixta en alguna de las cámaras? Bueno, decir que aquí no hay perdonazo, que fue lo que nos pidió el presidente a mí cuando me dijo que me hiciera cargo de resolver este tema. Ustedes se acuerdan que en un cambio de gabinete dijo, bueno, ministra Aguilera tiene que resolver el tema de la ISAPRE, sin perdonazo, etcétera, sí. Y dando estabilidad al sistema. Aquí a la gente se le va a devolver
lo adeudado, están todas las mecánicas justamente para que se pueda devolver lo adeudado con la deuda que se calculó, descontando por supuesto a las personas que le han pagado excedente para no pagar dos veces, y por lo tanto nosotros pensamos que de ninguna manera se puede calificar de esta forma el proyecto. Ciertamente que dependemos de la voluntad de los congresistas y si hasta que no esté aprobado siempre hay un riesgo de que no se apruebe. Nosotros esperamos que se siga la recomendación de la mixta. La votación en la mixta fue muy mayoritaria, fue de unánime para casi todos los artículos, y solamente el del plazo tuvo un voto de los 10 votos en contra, y por una diferencia de un año. Y en el caso de la votación sobre el índice de costo de la salud también fueron solamente 2 votos en contra de 10. Entonces pensamos que en realidad hay un buen acuerdo, un acuerdo de mayoría, y esperamos efectivamente y dependemos de la voluntad de los congresistas para que se apruebe este proyecto. Ya estamos sobre la hora, ministra, pero me quedan 2 preguntas. Yo sé que también requieren respuesta corta para el tiempo que nos queda, pero yo sé que también necesitan una mirada por parte suya. Usted ofició al Consejo de Defensa del Estado a propósito de la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica de colusión en la industria del gas industrial y también médico, porque es medicinal, ¿no? Y que de además, gases medicinales. Claro, que ocurre en época de pandemia, ante el temor de que incluso se haya puesto en riesgo la vida de los ciudadanos en ese momento. ¿Qué es lo que espera que haga el Consejo de Defensa del Estado respecto de este oficio que usted le eleva? Que examine los antecedentes y vea si efectivamente es válido formular esta querella. Nosotros la verdad es que encontramos que esta situación, esta supuesta colusión o esta acusación de colusión es realmente inenarrable lo que se puede considerar en una situación de pandemia donde millones de personas, porque fueron millones de personas cuya vida dependió de la disponibilidad de oxígeno, que era la única terapia disponible para el COVID, antes de que hubieran, ahora hay algunos antivirales, etcétera, que reducen el riesgo, pero en el momento que estábamos viviendo en la pandemia, donde había una carrera en todo el mundo por ventiladores que lo que tenían que suministrar a las personas era justamente oxígeno, claro. El que se estableciera o que se sospeche que hubo un cartel es impresentable. Entonces nosotros consideramos que es muy grave. Yo comenté en otro medio que nosotros tuvimos conversaciones con representantes del Perú, de la Superintendencia de Salud. Uno de ellos fue el director del Hospital de COVID en Lima, un país que tuvo las tasas más altas de mortalidad del mundo por COVID, y justamente uno de los factores que tuvieron de limitación fue la disponibilidad de oxígeno, que incluso Chile les ayudó con alguna disposición de oxígeno. O sea, así de vital es, en el fondo, es el aire que la gente necesitaba en los pulmones, que se les suministrara a través de estos gases médicos. Es impresentable que exista esta situación, y nosotros lo hemos visto con la mayor gravedad, el presidente por cierto también, y por eso se van a ejercer todos los recursos que tengamos a mano para que eso se persiga, y si hubo un delito contra la salud pública, se persiga y se castigue. Última pregunta, ministra. El Ejército había dicho que el soldado conscripto Franco Vargas había llegado con signos vitales al CEFAM de Putre el día 27 de abril. El director del CEFAM de Putre dice que llegó sin signos vitales. ¿Usted acredita la versión del director del CEFAM, o al menos habría que investigar esa versión? No, por supuesto que en el fondo nosotros tenemos los informes que nos envían el director del CEFAM, y es la información que yo tengo a través de la Autoridad Sanitaria de Arica, con quien hemos estado conectadas desde un primer momento para esta situación, de que efectivamente llegó sin signos vitales y se sometió a maniobras de reanimación. Por cierto que a mí me consta lo que me informaron, y no tengo por qué ponerlo en duda, pero me imagino que la investigación va a ver cada uno de esos temas. Ministra de Salud, Jimena Aguilera, muchísimas gracias por esta más de media hora de conversación, aclarando varios puntos de un tema que siempre le importa a la gente. Gracias, ministra. No, muchas gracias, Juan Manuel, y espero que haya sido claro. Yo sé que es complejo, pero espero que haya contribuido a aclarar en qué consiste el proyecto. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en la entrevista Prime. Siga en Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.